Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta jornada académica hacia un futuro sostenible, cuidado del medio ambiente. Mi nombre es Fernando Nazario López, pertenezco al Colegio de Ciencias Sociales del plantel número 2 y bueno, para mí es un placer compartir con ustedes este espacio para platicarles un poco sobre el caso Tajamar y bueno, lo hemos titulado Un dilema entre los megaproyectos y la protección al medio ambiente. Vamos a desarrollar este tema en una duración aproximadamente de 20 minutos y bueno, espero que sea de su interés. Vamos a comenzar hablando de este tema, señalando qué es un manglar. Para poder definir qué es un manglar, debemos entender, obviamente, que México es un país que se encuentra rodeado por océanos, por mares, y bueno, evidentemente nuestras costas em, hacen precisamente que nosotros pues tengamos, seamos propensos a huracanes, ¿no? Principalmente en este momento pues estamos viviendo esta situación. Permitan dejar de compartir porque me parece que no avanza la presentación. A ver, déjenme volver a intentarlo. Y una de les decía, perdón, una de las cosas que es muy importante poder platicarles, bueno, es qué es un manglar, ¿no? Tajamar, se habla del nombre de este lugar, pero bueno, antes de que nosotros entremos en el tema, es importante entender qué es un manglar. Tajamar es definido como un manglar porque es una extensión de tierra que va a concentrar una vegetación y una cantidad de especies animales que se van a dar específicamente en ese lugar. Tajamar, bueno, los manglares, perdón, como es el caso de Tajamar, tiene las características de poder ser lugares que van a procesar agua dulce con agua salada. La vegetación que crece en ese lugar va a tener esta necesidad de tener la combinación de ambas aguas. Eh, por eso se convierte en un sistema que es muy particular, es muy característico de las zonas costeras. Si nosotros buscamos una definición, podríamos decir que es un ecosistema que sirve para propiciar el hábitat de diversas especies de flora y fauna. Además, una de las funciones principales que tienen los manglares es ser una especie de barrera natural que nos va a proteger contra huracanes y contra la erosión de las playas, ¿no? Entonces, además, obviamente, de que van a vivir en ese lugar específico diferentes especies animales y vegetales, una de las cosas que nos van a servir, pues, es precisamente para defender sobre estos fenómenos naturales. Vamos a plantear ahora sí ¿qué es el caso Tajamar? Eh, Probablemente los que nos están escuchando pues son muy jovencitos y probablemente no recuerden ustedes que bueno pues esto fue un caso mediático. Tajamar es un manglar que se encuentra en la península de Yucatán, específicamente en Cancún, Quintana Roo, y bueno, el problema, vamos a decirlo así, se va a detonar por ahí del año 2016, es cuando se da a conocer a través de los medios de comunicación. Sin embargo, el asunto no data del 2016. En realidad, el inicio de la megaconstrucción de este proyecto se va a dar a inicios del año 2005. En el 2005 se presenta un megaproyecto. Este proyecto se considera como un lugar turístico en donde se van a desarrollar hoteles, se van a desarrollar centros comerciales, se van a desarrollar una serie de lugares residenciales de primer lujo, por supuesto, y obviamente pues la construcción de un malecón, ¿no? Que pues se anuncia específicamente como una área de oportunidad económica para esta zona. Insisto, el proyecto se presenta como una forma de acrecentar la economía de la zona y que ahorita vamos a hablar de eso específicamente porque, bueno, pues sí, efectivamente
el Estado, las personas, las empresas, por lo que buscan es acrecentar una cuestión monetaria, económica. Sin embargo, bueno, pues habrá que preguntarnos realmente cuál es el precio que debemos pagar para poder lograr ese desarrollo. Eh, eh, Se ha planteado al respecto de este megaproyecto dos versiones. Por un lado, se dice que por ahí del año 2005, que en realidad el malecón, el permiso que se otorgó por parte tanto de la Semarnat como de Fonatur, se estableció que el predio era un predio urbano, ¿no? Y que por lo tanto, pues se concedieron los permisos. Sin embargo, de acuerdo a los propios datos arrojados en aquel entonces por Fonatur, dice que, bueno, pues la obra se tardó mucho tiempo en desarrollarse y que por lo tanto se generó un manglar o se generó esta vegetación que dio paso al manglar. Pues haya sido, dirían por ahí, como haya sido, en realidad pues el manglar existía, ¿no? Y entonces, pues esto va a generar una serie de incertidumbres a través de los permisos, porque vuelvo a insistir, una de las cuestiones que tienen los manglares es convertirse específicamente en una barrera protectora para natural, ¿para qué? Para las playas y para nosotros mismos, porque bueno, a final de cuentas, digo, nosotros en este momento lo estamos viviendo, el crecimiento de los fenómenos de huracanes y además que pegan con mayor intensidad, el daño que se provoca pues es tremendo. Además, obviamente, el desarrollo de la flora y de la fauna, que vuelvo a repetir, es específica de ese lugar. Les comento, dice Semarnat, digo Semarnat y Fonatur, que es pertenece a la Secretaría de Turismo, dicen, bueno, los permisos fueron otorgados, y pues no considerábamos, al menos en 2005 eso es lo que declaraba, no se considera que esto pues sea un problema, puesto que no estamos hablando de una zona reservada. Y bueno, el 2016, les vuelvo a repetir, dije, vean, o sea, pasaron por ahí de 11 años. En 2016 sale a la luz, porque en realidad les vuelvo a repetir, esto solamente se convierte en una noticia local. Y bueno, pues evidentemente la población está preocupada por el desmonte, por el daño que se puede ocasionar, porque para poder construir este centro turístico, este centro vacacional, pues es necesario desmontar todo lo que la naturaleza había puesto ahí, ¿no? Y entonces es importante, pues, que las obras de desmonte se den para poder dar pie, pues, obviamente a este megaproyecto. 2016 se convierte en un fenómeno mediático, es porque es cubierto por los medios de comunicación, se da a conocer además diferentes fotografías acerca del daño que se está provocando, de la muerte de diferentes especies de animales. Y bueno, pues esto debemos recordar, se da durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque no es con él con el que empieza el proyecto. El proyecto en realidad inicia con Vicente Fox Quesada. Y bueno, pues obviamente el proyecto se tarda, se va retrasando, porque además es una inversión fuerte. Eso queda claro. No, hacer un complejo turístico no es una cuestión de poca inversión. En realidad, pues se da con bastante, además este proyecto que se da con bastante ambición, ¿no? Sobre todo para ofrecerlo como una cuestión incluso de gran lujo. Y bueno, pues se van a dar ahí que, bueno, pues, insisto, tanto la Secretaría de Medio Ambiente como Fonatur dicen, pues no, en realidad no estamos violentando ningún derecho y además estamos generando un potencial económico, ¿no? Aquí les muestro algunas imágenes sobre, bueno, al menos estas que se pudieron recuperar, sobre cómo se podía ubicar el manglar. Vean la cantidad de plantas, la cantidad de zonas que fueron devastadas entre el 2005 y el 2015, que es más o menos en donde se hace pues esta búsqueda, por ahí de 2015 a 2016, se hace esta búsqueda en este Google Earth y podemos ver el mapa como pues hay ya toda un proceso, ¿no? Que además esto no es nuevo para nosotros lo que sí hemos escuchado de forma reciente, pues es el caso del Tren Maya, ¿no? Y de otras mega obras que, bueno, pues vamos a insistir,
no es que estemos planteando en este momento, con el caso Tajamar, el hecho de que no se plantee el desarrollo como tal, sino más bien las medidas de cómo se debe plantear un desarrollo económico sin afectar evidentemente pues lo único que tenemos que es pues nuestras condiciones en el planeta. Y eso tiene que ver precisamente con respetar a las diferentes especies, tanto animales como vegetales. Esto es lo que se construyó o lo que se planteó. Si ustedes observan, pues al fondo observamos una serie de torres de edificios que evidentemente pues son los que van a dar pie, pues obviamente a que la obra pues sea rentable, ¿no? Rentable obviamente para las empresas. Y bueno, pues tenemos el malecón, ¿no? El malecón pues es esta parte que nosotros generalmente tenemos en los diferentes lugares turísticos de mar, en donde nosotros pues podemos dar un paseo, donde además muchas veces se montan tiendas, negocios, en donde nosotros podemos pues pasear. Pero si ustedes, insisto, vuelven a tener este punto de partida, pues vean cómo se tiene que desmontar, ¿no? Y eso pues obviamente hay una invasión a las diferentes especies, tanto animales como vegetales. Eh, el punto que nosotros vamos a tener acá es que, pues para el año 2016, 2015, 2016, que es cuando se da precisamente, vuelvo a decir, como el escándalo mediático, pues la población se va a manifestar en las calles, ¿no? La consigna es detener el ecocidio, ¿no? Y el ecocidio, pues lo podemos definir como aquella muerte que le damos al planeta por la sobreexplotación que nosotros vamos a generar de los recursos naturales. Los recursos naturales, para todos los que nos están escuchando, pues es evidente que necesitamos los recursos naturales. Nosotros contaminamos incluso simplemente con respirar, ¿no? Con consumir agua, con la electricidad que estamos utilizando en este momento. Sin embargo, bueno, pues lo que se tiene que hacer es tratar de reducir en la medida de lo posible, pues estas afectaciones que le estamos generando al planeta. Cuestión complicada, por supuesto, pero que pues debemos plantearnos, sobre todo si queremos dejar a las generaciones futuras pues un planeta que les pueda ofrecer de alguna manera los recursos necesarios para sobrevivir. Y bueno, yo les repito, el 14 de diciembre del 2015, Fonatur pues nos lanza, ¿no? A través de los medios digitales que tiene a su disposición, pues lanza un comunicado diciendo, no, pues Tajamar, el complejo Tajamar junto con su malecón van a ser un potencial escenario como centro turístico y comercial, ¿no? Entonces, pues lo que nos vende es esta idea, ¿no? De vamos a tener ganancias y por lo tanto, pues no se puede detener este megaproyecto. Claro que el megaproyecto, además, debo insistir o debo señalar, no lo realiza el Estado. En realidad van a ser particulares los que van a realizar este proyecto y posteriormente, obviamente, pues esto va a generar medios de empleo, va a generar movimiento de la economía. Ese es el argumento, ¿no? Y bueno, vamos a tener que el 16 de enero del 2016 se le va a denominar el día D, porque bueno, pues va a ser el día que se va a empezar a desmontar el manglar. Y bueno, pues al menos en algunas notas periodísticas se establece que por lo menos vamos a tener en peligro 13 especies amenazadas, ¿no? Por peligro de extinción. El 19 de enero del 2016, el presidente municipal de Benito Juárez, porque recordemos que Quintana Roo lo conocemos como Quintana Roo, pero en realidad el municipio se llama Benito Juárez, Paul Carrillo, se deslinda de responsabilidades y señala como tales de este proyecto al entonces gobernador Roberto Borges y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ¿no? Y dice, bueno, pues ellos han seguido con esta idea de realizar el megaproyecto y por lo tanto, bueno, pues ellos son responsables de este ecocidio. Para el 20 de enero del 2016, Gerardo Vázquez Morales, juez segundo de distrito, otorga una suspensión temporal a los trabajos de desmonte y relleno de este manglar. Eh, Insisto, Fonatur como autoridad responsable junto con la Semarnat, pues sostiene que no hay un ecocidio, ya que el predio, fíjense, dicen ellos, o al menos eso era el argumento, no se encontraba dentro de una reserva natural, ¿no? La reserva natural que se encuentra cercana a esta zona es la reserva natural de Nichupté,
Y bueno, pues ellos dicen el predio no se encuentra dentro de de las colindancias de esta zona de reserva natural, ¿no? Y por lo tanto, pues no estamos violentando el derecho al medio ambiente, al contrario, ¿no? Les estamos dando un desarrollo económico a la zona. Eh, Sin embargo, uno de los puntos que se resaltó, sobre todo en los medios de comunicación, en aquel entonces, fue que el juez que otorgó la suspensión solicitó a las personas, que en este caso, incluso la nota fue por eso más sobresaliente, los promoventes de este juicio de amparo y de esta suspensión fueron menores de edad, ¿no? Había una cantidad de niños que pues obviamente habían recolectado firmas y bueno, pues junto con sus padres, por supuesto, habían interpuesto este medio de protección legal. Sin embargo, el juez en su momento pues determina que, bueno, pues sí se les va a dar la suspensión, pero que a cambio, pues obviamente los amparos no son gratuitos y no son gratuitos me refiero a que se debe, aun cuando la autoridad analice nuestro asunto, si hay un interés o una afectación a un tercero, la persona a la cual se le va a otorgar la suspensión, pues tiene que dejar una garantía. En este caso, la garantía fue una fianza de por ahí de cerca de 21 millones de pesos, era lo que se establecía en su momento para poder otorgar esta suspensión. Obviamente con la finalidad de poder proteger a 23 empresas, ¿no? Sobre cualquier daño o perjuicio que se pudiese ocasionar por este cuestionamiento o por este proceso judicial. Y bueno, eh, este asunto, a través de un tiempo, la Suprema Corte tiene que tiene que atraer el asunto, lo atrae porque quiere hacer un análisis respecto a la interpretación que hacen las autoridades a la protección del medio ambiente y sobre todo con respecto a este asunto en particular, el hecho de que se tenga que acreditar una fianza o una garantía para poder otorgar la suspensión. En el caso Tajamar, sí se otorgó el amparo. El amparo protegió a este predio. Claro, no lo dejó intacto. Lo que hizo el amparo, el efecto que tuvo el amparo fue decir que, bueno, Fonaturis y la Semarnat tenían obligación de desmontar ellos, no la empresa. Ellos tenían la obligación de desmontar este manglar y trasladar estos recursos naturales, estas plantas, estos animales, los tenían que trasladar a una zona en donde pudieran tener un desarrollo. Claro, insisto, en realidad nosotros estábamos desmontando como humanidad, como sociedad, estábamos desmontando una barrera natural. Sin embargo, bueno, pues hubo una protección. En este caso, se retiró el hecho de pagar esta garantía de los 21 millones, porque pues además era descabellado. O sea, la población, aún siendo la cantidad de personas que fuesen, pues no tenían esta cantidad de dinero, por lo tanto, pues era muy difícil poder cubrirlo. La Suprema Corte, con posterioridad, va a tener que analizar dos criterios que son otorgados por los tribunales colegiados, que van a resolver el asunto. En realidad, el amparo no lo resolvió en su primera instancia la Suprema Corte, sino lo resuelve los tribunales colegiados encargados de tales efectos. Y hay dos casos que van a ser paradigmáticos. De hecho, bueno, el caso Tajamar por eso se convierte en un caso paradigmático en la protección del medio ambiente, porque Tajamar deja sin efectos, quita esta garantía, pero hay otro caso que se da en Jalisco, el caso de los bosques de los Colomos. En este sí se mantiene la petición del juez para otorgar la suspensión del amparo y de las obras, obviamente, del desmonte de este bosque. Se fija una garantía y esa garantía debe ser cumplida. En el caso de no cumplirse, pues la suspensión o incluso los efectos del amparo, pues no se pueden dar. Y bueno, ambos tribunales colegiados van a sostener criterios contradictorios y bueno, para aquellos que tuvieron ya sus clases de derecho, sabrán ustedes que bueno, un criterio debe de ser en todo caso, puede ser analizado por la Suprema Corte en el sentido muy específico de
saber, ¿no? Cuando hay dos criterios contradictorios, cuál es el que va a prevalecer. En este caso, en el criterio de la Suprema Corte nos establece dos cosas muy claras. En el primero de los efectos nos dice que el derecho al medio ambiente sano impone la obligación de procedimiento a los estados, incluyendo el acceso efectivo a la justicia, la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano requiere, entre otras condiciones, garantizar que la presentación de recursos en relación con el medio ambiente no sea prohibitiva y considere la posibilidad de eliminar o reducir los obstáculos financieros, como el requisito de depositar una fianza o alguna otra garantía financiera como condición para obtener órdenes judiciales y barreras de otro tipo al acceso a la justicia. Los costos serán prohibitivos cuando puedan disuadir a un miembro del público o una organización que depende de contribuciones de sus miembros para interponer y seguir la acción jurisdiccional en materia ambiental. Eh, es significativo cuando puedan construir un claro desincentivo para la búsqueda de la justicia. Este primer criterio, créanme, es muy importante porque en materia ambiental, ojo, aquí cuando hablamos de materia ambiental estamos hablando de un derecho colectivo. Por eso la Suprema Corte hace esta interpretación. La afectación no solamente incluso es para la población cercana al bosque o al manglar, sino en realidad para la sociedad, la colectividad es la que se ve afectada. Por lo tanto, dice, bueno, el derecho al medio ambiente no solamente es crear políticas públicas, no solamente es crear leyes, sino que además se permita que esas leyes, ¿no? Den paso a los procesos judiciales y que las personas tengan acceso a estos medios justiciables, ¿no? Que el justiciable se le dé esta oportunidad de poder defender un derecho que además a todas luces es un derecho humano, que además vamos a encontrar garantizado en el artículo cuarto constitucional. Hay un segundo criterio que quiero platicar con ustedes, y bueno, un poco para ir cerrando, es que se prevalece como jurisprudencia el criterio que establece los siguientes parámetros para informar la decisión de los jueces sobre la exención de solicitar una garantía económica para dictar una suspensión cuando se aleguen posibles violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano. La violación al derecho humano y a un medio ambiente sano debe ser un aspecto medular en el juicio de amparo. El planteamiento deberá estar dirigido a combatir una verdadera afectación al medio ambiente. La afectación que se argumenta deberá ser actual o inminente y no meramente hipotética o posible. La violación al medio ambiente debe ser una consecuencia directa e inmediata del acto reclamado y no debe ser exceptuarse del pago de una garantía económica cuando el acto que se solicite suspender genere un beneficio social. Perdón, o se trate de un esquema de aprovechamiento sustentable. Entonces, si nosotros observamos, por lo que les comentaba, en realidad, por eso nos dice, ¿no? Cuando hay una pretensión por parte de una colectividad de suspender este acto reclamado, una de las cosas que se vuelve evidente es que es necesario que la autoridad haga toda un análisis sobre la cuestión económica, porque para que un amparo proceda, pues se debe dejar una garantía. Eso es en todas las demás materias, pero cuando habla de una cuestión social, entonces debemos tener, la autoridad debe tener atención de que, bueno, si hay una comprobación de que el acto es inminentemente perjudicial para la colectividad, pues puede eximir, ¿no? Ese pago de esa garantía. Claro, deberá argumentar, deberá dejar comprobado, deberá
dar hechos fehacientes por los cuales está dejando sin aplicación este principio de garantizar para otorgar la suspensión, ¿vale? Entonces, en el caso de Tajamar es sumamente importante, les vuelvo a repetir, es un caso que pues a luces, ¿no? Pues ya tiene 10 años, ¿no? Por lo menos estamos hablando de 10 años en los que pues se dio este caso, se volvió mediático, que volvemos 10 años desde que se volvió mediático, pero en realidad pues tiene un poco más porque, pues, insisto, la construcción inició en 2005. Sin embargo, bueno, por lo que tenemos pues es esta narrativa de hechos, ¿no? Y que bueno, afortunadamente Tajamar, digo, si bien es cierto, se construyó el complejo turístico, pues se buscó resolver el asunto, obviamente, del daño o la destrucción de desmontar por desmontar, ¿no? Dañar esta vegetación, dañar a los animales, sino trasladarlos a otro lugar en donde fuera propicio para su desarrollo. Sin embargo, y sobre todo me dirijo a ustedes, compañeras y compañeros que son muy jóvenes, pues pensar, ¿no? En cómo vamos nosotros a garantizar esta sustentabilidad de los recursos, ¿no? Es cierto, lo económico es importante, lo económico es necesario, se vuelve sobre todo una oportunidad. México es uno de los países con mayor potencial turístico, es uno de los países latinoamericanos con mayor número de personas, ¿no? Que además están relacionadas a la economía turística, ¿no? Es una de las actividades más importantes que tiene nuestro país. Sin embargo, pues tenemos que pensar cómo seguir generando esta economía turística y además garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, porque pues esa es una de las cuestiones sumamente importantes. Bueno, ya para ir cerrando, para concluir, me gustaría hacer las siguientes reflexiones. ¿Cómo es la importancia que tiene que los estados garanticen el derecho al medio ambiente consagrado en el artículo cuarto constitucional? Y me refiero a estados porque me refiero al Estado Federación y también me refiero a las diferentes entidades federativas, tienen la obligación de garantizar lo establecido en el artículo cuarto de nuestra Constitución. Insisto, no se limita a crear políticas públicas, no se va a limitar a crear leyes, no se limita solamente a dar reglamentos. También tiene que garantizar que las personas, cuando están sufriendo un daño, un deterioro a su entorno, tengan los medios, los recursos jurisdiccionales pertinentes para poder garantizar su derecho y garantizar que el factor económico, las empresas, no tengan mayor importancia que lo que tiene la colectividad, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Y volvemos a repetir o vuelvo a repetir, lo económico es sumamente importante, pero deben crearse mecanismos que permitan el desarrollo sin poner en riesgo al medio ambiente y que, bueno, pues es esencial para nuestra subsistencia. En el caso muy concreto, pues es de tomar o de llamar la atención el hecho de que nosotros podamos tener pues consultas que sean reales, efectivas, que permita que la colectividad, sobre todo los habitantes de estos lugares que pues tienen una importancia ecológica, pues puedan proponer la forma en la que se puede desarrollar determinados proyectos. Cuando yo pensé, cuando la doctora Arcelia y el equipo organizador me invitaron a dar esta plática, pues yo pensaba en esto, ¿no? En los megaproyectos que además para ustedes, seguramente esto, insisto, que estamos escuchando, pues, o que les estoy narrando, tiene que ver con un megaproyecto privado. Pero ustedes han escuchado en días recientes, los medios de comunicación no se han cansado de repetir, pues los megaproyectos que se crearon durante la gestión del presidente Andrés Manuel, ¿no? Que a final de cuentas, pues también afectaron parte de los sistemas ambientales de nuestro país. Sin embargo, ojo, que también ahí debo hacer una invitación, sobre todo para ustedes, un exhorto. No se queden solamente con lo que los medios de comunicación dicen o lo que dice un influencer, porque además, cuidado,
no solamente el daño ambiental lo está provocando o se provocó por la construcción de el Tren Maya o de una refinería. Hay muchos otros lugares en el país que están siendo gentrificados, que están siendo sobreexplotados por esta cuestión de realizar complejos turísticos. Jalisco, Yucatán, eh, em, la propia Oaxaca, son zonas que a final de cuentas, insisto, por esta actividad turística, pues se han visto afectados. Entonces, es importante que nosotros vigilemos, observemos cómo el Estado, tanto para conceder permisos a los particulares como para realizar estos proyectos, están garantizando que el proyecto pues tenga la menor afectación, el menor impacto ambiental. Eso es sumamente importante, pero eso solamente lo vamos a poder observar a través, obviamente, de mantenernos informados, incluso, pues, a veces hasta de movilizarnos, ¿no? Diría la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues hay que movilizarnos, pues no solamente hay que movilizarnos para cuestiones con gobiernos extranjeros. A veces también hay que movilizarnos desde dentro del país. No todas las decisiones que tome el Estado van a ser garantistas ni van a ser propicias. En realidad, pues a veces la población, o más bien la población tendríamos que estar al pendiente y si en algún momento, en algún hecho, nosotros pues, no estamos de acuerdo, pues habrá que movilizarse. Movilizarse y también hay que aclararlo, no de manera violenta, se puede hacer desde una protesta pacífica, una firma de petición, recurrir a los medios jurisdiccionales, ¿no? Dar a conocer a través de las redes sociales lo que está sucediendo en nuestro entorno, sobre todo el peligro en el que estamos poniendo a nuestro medio ambiente. Y bueno, yo con eso me despido, les agradezco muchísimo su escucha, espero que sea de su agrado esta plática. Y bueno, pues muchísimas gracias por compartir, por observar este video, esta plática que de verdad espero que para ustedes pues pueda ser de utilidad. Muchísimas gracias. eh, Hasta luego. Muchas gracias.